¿Sabías que existen 8 islas de plástico en el océano? Generalmente solo se habla de 5 islas, pero hay más y poca gente lo sabe. Y en este vídeo vas a saber cuáles son, dónde están y otra mucha información que te va a dejar con la boca abierta. Así que no perdamos más tiempo y ¡vamos a por ello! La basura marina es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos como humanidad. Residuos de todo tipo terminan en los mares y océanos de todo el planeta debido, entre otros factores, a la mala o nula gestión de los residuos. De hecho, 8 de cada 10 residuos de la basura marina proceden de tierra firme y solamente 2 de cada 10 de fuentes marinas. ¿Y sabías que aproximadamente el 80% de la basura marina son plásticos? Para que te hagas una idea, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente asegura que más de 8 millones de toneladas de plástico terminan en los océanos cada año, llegando hasta ahí por diferentes vías, siendo los ríos una de las principales. Una vez en los mares y océanos, a través de las corrientes marinas y los giros oceánicos, los plásticos y otros residuos se acumulan en ciertas zonas formando islas. Pero no son islas como tal, porque no se puede caminar sobre ellas y están en constante movimiento, sino que son concentraciones elevadas de residuos. Por el momento se conocen 8 islas de basura marina en todo el planeta, y a continuación vamos a verlas una por una porque estoy seguro de que no te van a dejar indiferente, sobre todo las que he dejado para el final. Isla del Ártico. Esta mancha se encuentra en el mar de Groenlandia y el mar de Barents, y se piensa que sus residuos proceden de Europa y América del Norte, desde donde llegan los residuos a través de la corriente del Golfo de México como si fuera una cinta transportadora y donde los mares de Groenlandia y Barents actúan como callejón sin salida para los residuos. Isla del Mediterráneo. Esta mancha se encuentra enfrente de la isla italiana de Elba y se ha visto que tiene una extensión aproximada de 900 kilómetros cuadrados y un peso estimado de 3,5 millones de toneladas métricas de plástico, aunque hay que precisar que todavía no hay muchos estudios sobre esta isla de basura. Isla del Caribe. Se encuentra enfrente de las costas de Belice y la Isla de la Juventud, y apenas se tiene información sobre ella, aunque sí se sabe de su existencia y de que el tamaño de esta mancha varía con cada época ciclónica, reduciéndose y enviando esos residuos a la isla del Atlántico Norte que veremos luego. Isla del Océano Índico. Esta mancha se encuentra en el giro del Océano Índico en una ubicación remota, lo que dificulta la realización de estudios. Se estima que tiene un tamaño aproximado de 2,1 millones de kilómetros cuadrados, que es el equivalente al tamaño de Groenlandia. Isla del Atlántico Sur. Se encuentra en el giro del Atlántico Sur y se estima que tiene una superficie de 715.000 kilómetros cuadrados. Se calcula que puede tener unas 40.000 piezas de plástico por kilómetro cuadrado y pesar unas 2.860 toneladas, el equivalente al peso de 15 aviones Boeing 747. Isla del Atlántico Norte. Esta mancha es la primera que se descubrió y se encuentra en el giro del Atlántico Norte y se extiende desde el Ecuador hasta América del Norte, Europa y África, aunque se desconocen sus medidas exactas. Se estima que contiene unas 7.220 piezas de plástico por kilómetro cuadrado y los investigadores calculan que los residuos flotantes tardan menos de 60 días en llegar desde las costas norteamericanas hasta la zona de acumulación. Si te está resultando interesante el vídeo, te agradezco mucho si le das una manita arriba y si lo compartes para que más personas puedan conocer la existencia de estas islas. Isla del Pacífico Sur. Esta mancha ocupa una superficie de 1,6 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente el tamaño de México, y se calcula que tiene unas 390.000 partículas por milla cuadrada. Isla del Pacífico Norte, conocida como la Gran Mancha del Pacífico. Es la mayor concentración de plástico en el océano y ocupa una superficie aproximada de 1,6 millones de kilómetros cuadrados, que para que te hagas una idea equivale aproximadamente a 3 veces el tamaño de Francia. Se encuentra a unos 1000 kilómetros de Hawái y se estima que contiene 1,8 billones de piezas de plástico que se distribuyen a lo largo de una capa de 10 metros, cuyo peso aproximado es de 80.000 toneladas.
toneladas, el equivalente al peso de 500 aviones Jumbo. Y estos plásticos se van degradando en microplásticos por la acción del sol y otros factores, agravando el problema de la contaminación, tal y como puedes ver en estos vídeos que te dejo aquí arriba. Recientemente se realizó un estudio de investigación para caracterizar los residuos que forman parte de esta isla, y se vio que el 99,9% de los residuos que forman parte de esta isla son plásticos, siendo el 46% de ellos redes de pesca. También se observó que más de 3/4 partes está formada por fragmentos de plásticos mayores de 5 centímetros. Sin embargo, en términos de recuento de objetos, el 94% está formado por microplásticos. La mayoría de residuos no están enteros, sino que son trozos desmenuzados de plástico. También se realizó una búsqueda de las fechas de algunos objetos de plástico y de los 50 analizados, uno tenía fecha de fabricación de 1977, 7 de ellos de los años 80, 17 de los años 90, 24 de la década de los 2000 y uno de esos objetos de la década del 2010. ¿Y qué consecuencias tiene la contaminación por plásticos de la basura marina? Pues tiene impactos muy importantes en varios aspectos y de los que hablaremos en el siguiente vídeo, por lo que si no quieres perdértelo, puedes suscribirte al canal si todavía no lo estás y activar la campanita para que te llegue una notificación con cada nuevo contenido y puedas verlo. Nos vemos en el próximo.